espérate. ¿Estás a punto de hacer una entrevista de trabajo, pues para mozo de almacén, para almacenero, para ayudante de camarero o socorrista? O, no sé, para algún empleo de estos de los más básicos, ayudante de algo o asistente de algo. ¿Estás a punto de hacer ese tipo de entrevistas? ¿Estás buscando trabajo de eso? Pues quédate porque te voy a contar mis anécdotas y mis experiencias en ese tipo de trabajo o en ese tipo de entrevistas, ¿vale? Después de leer la oferta. Porque desde la oferta ya te están engañando, ¿vale? Para engancharte. Cosa que tú no esperas de una empresa. Tú no esperas que una empresa te engañe para engancharte. Tú no piensas que la empresa tenga tanta necesidad, ¿no? Pero la realidad es que sí, y te engañan. Y te voy a explicar cómo. Vamos a partir por el punto uno, lo que es la trampa del título de la oferta. En el título casi nunca te explican cuál es la necesidad real de la empresa. Por ejemplo, almacenero o mozo de almacén. Un mozo de almacén es la persona que se encarga básicamente de la parte física del almacén, pero de la parte física más baja. Pero ojo, sin responsabilidades que vayan más allá de las tareas básicas. Carga-descarga, colocación de mercancías en su ubicación, ayudar al inventario. Si hay un recepcionista, pues ayudar al recepcionista. Si es una empresa de zapatos, tu labor es ayudar al recepcionista que recibe la mercancía de zapatos, lo que es los zapatos, ¿no? Y lleva sus cajas y sus zapatos a sus sitios por número y da igual. Otra cosa es que tú aceptes hacer más porque el sitio es pequeño o porque el empresario te lo proponga como requisito y te lo paguen en consecuencia. Pero eso jamás te lo dirán en el título, ¿vale? Tú clicas en la oferta, ves que piden requisitos, idiomas, experiencia y luego llegas a las banderas rojas. Empiezan a omitir cosas que eh, o a pedirte funciones que no tienen nada que ver con un mozo o un socorrista o un camarero. Por ejemplo, yo conocí a un chico que trabajando de socorrista lo ponían a limpiar mesas, vaciar la basura o hasta le pusieron a pintar un muro. Le dieron un cubo de pintura y le pusieron a pintar un muro que rodeaba la piscina, ¿no? Le daban escoba y una bandeja de camarero, ¿vale? Para recoger las copas de las tumbonas, ¿sabes? Esto es gravísimo. No es porque un socorrista no puede hacerlo, es porque no debe hacerlo. Mientras está pintando, barriendo, un niño se cae al agua y no lo ve o no lo escucha y la responsabilidad es suya. Es una responsabilidad penal al final y la realidad es que el título que ponen en la oferta, si es ayudante de camarero, si es mozo de almacén, pues eso es lo que van a poner en el contrato, independientemente de las exigencias que ellos tengan, ¿vale? Si ellos después te pueden hacer otras 1000 cosas, ¿vale? Que no van con eso o que cubren incluso puestos de responsabilidad, ellos te van a pagar por el mínimo. Ellos te van a decir en la oferta ponía esto y tú lo aceptaste. Y ellos van a cubrir ese puesto y van a intentar cubrir todos los puestos posibles, pagándote el salario más básico, ¿sabes? Y eso aquí en Italia se ve muchísimo, muchísimo, porque tú estás para la empresa y tú tienes que estar callado la boca. El punto 2 que yo quiero tocar es el sueldo y el salario, la mentira del salario. Ahora mismo en Europa ya se está avanzando para poner leyes para la transparencia y obligar a las empresas a informar del salario, ¿vale? Desde la primera entrevista o incluso en la oferta, ¿no? Pero a día de hoy muchas empresas aún así siguen ocultándole o juegan al despiste con eso, ¿sabes? O te ponen un baremo, ¿sabes? Y no es una realidad. No es la realidad de lo que después te van a pagar. Si tú exiges cuando ellos te llaman por teléfono, tú exiges pues que te digan el sueldo, ellos eso lo van a ver como una bandera roja, ¿sabes? El reclutador va a decir, pero esto yo para aquí por teléfono no te lo voy a decir, ¿sabes? Vamos a vernos, vamos a conocernos y te hacen perder el tiempo de esa manera, ¿vale? Para ellos no es importante decir eso, pero choque de realidad, para nosotros es importante. Ninguno trabaja por gusto, ninguno trabaja por amor al arte. Todos trabajamos por dinero.
Y esa es la realidad. A mí me interesa que tú me digas cuánto voy a cobrar. Dime cuánto voy a cobrar, dime qué funciones voy a hacer y cuánto voy a cobrar y yo voy a una entrevista contigo. Mucho cuidado con esto porque hay incluso empresas que te preguntan cuánto cobrabas en tu trabajo anterior. Y eso incluso es un abuso y roza la ilegalidad. A mí me han llegado a pedir hasta nóminas. A mí me han llegado a pedir nóminas, ¿sabes? Que yo por inocencia y por estupidez mía se las daba. Sobre todo aquí en Italia tienen esa forma de trabajar. Ellos hacen con eso un baremo de lo que te van a pagar, porque a lo mejor ellos tenían pensado un sueldo para ese puesto. Pero si tú en tu anterior trabajo cobrabas menos, ellos lógicamente te van a pagar a partir de lo que tú cobrabas para abajo, no para arriba. ¿Vale? Ellos tomarán ese mínimo como un tope siempre, ¿ok? Y no pasarán de ahí. En el punto 3 están las categorías, que también entra dentro de lo de los sueldos, ¿vale? Porque aquí en Italia, por ejemplo, dentro de las categorías laborales, por ejemplo, ayudante, de camarero, jefe de sector, están también los niveles. Dentro de cada categoría hay los niveles. Por ejemplo, el nivel 1 es el más bajo y el nivel 5 sería el más alto, ¿no? Y en eso van los sueldos también, ¿sabes? Y ellos se van a agarrar a eso para no subirte el sueldo. Ellos te ponen en esa categoría y te dicen, ah, pero es que tu categoría dice que esto te tengo que pagar. Pero no hay ninguna ley que diga que a un barrendero no le puedan pagar 2.000 euros, a un limpiador de oficinas no le puedan pagar 2.000 euros. Porque eso depende de cómo la empresa valore tu trabajo, ¿no? Y tu tiempo. Por ejemplo, y esto ahora es una experiencia personal mía que voy a contar yo en este blog, seguramente que en más de un vídeo lo haré así. En mi última experiencia de trabajo fue en un almacén, un gran almacén de distribución de electrónica, electrodomésticos, desde los grandes electrodomésticos hasta los más pequeños y la electrónica igual, ¿no? Desde el auricular más pequeño hasta la nevera más grande, ¿no? Pues nosotros hacíamos eso, pues me contrataron como ayudante de nivel 1, ayudante de almacén o mozo de almacén de nivel 1, ¿vale? El sueldo mínimo, ¿ok? Aunque mi experiencia iba muchísimo más allá. Yo podía tener más nivel incluso que los mismos almaceneros, ¿vale? O incluso que un jefe de almacén, ¿vale? Porque tenía más experiencia. Y hacía funciones incluso de ese tipo de puestos, ¿no? Pero a ellos se la sudaban y me pagaban el mínimo y esto es lo que hay y así son las cosas. Yo he tenido experiencias gestionando almacenes y de hecho una de mis experiencias fue gestionando un almacén de un astillero naval que construía barcas a vela y tenía un almacén valorado en más de 3 millones de euros. ¿Vale? Entonces, el que a mí me pusieran después como un mozo de almacén de nivel 1, pues yo, no sé, yo lo veía como un bajar de nivel que yo acepté, pero no me parecía justo. Cuando esta empresa en el astillero naval me contrató, esto es otra experiencia más que tuve, otra anécdota, ellos me contrataron a mí. Bueno, ellos se pusieron en contacto conmigo para tener una entrevista con ellos. Pues yo les puse dos condiciones, ¿vale? Mis condiciones eran básicas, eran pues igualar el sueldo a 1.600 euros, que era lo que yo cobraba en aquel momento. Y pues el contrato indeterminado, porque yo era indeterminado, donde yo me iba a ir, pues yo no quería volver a un contrato bajo, ¿no? Un contrato de meses, ¿no? Y la empresa de palabra aceptó porque le gustaba mi perfil. Pero cuando llegó el contrato, ¡oh, magia! ¡Oh, sorpresa! El sueldo era de 1.500 euros y el contrato era de 6 meses, ¿vale? Prometieron que al renovar subirían a los 1.600 y me harían fijo. Pero ¿qué pasó? Que cuando llegó la renovación me hicieron fijo, pero no recordaban la promesa del aumento. Me dijeron que si no quería, pues no quería firmar, pues que buscar otra cosa y ya está.
Me sentí tan desvalorizado que aunque estaba cerca de casa, busqué otro empleo para irme y lo encontré. Porque a mí no me gusta que me digan, pues si no te interesa, pues ahí está la puerta. Eso a mí no me lo haga, porque no me parece justo. Pues al encontrar otro trabajo, notifiqué a la empresa que me iba de ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Que me llamó el dueño de la empresa y nos sentamos a hablar de la situación. Él me propuso pues que me subía el sueldo a lo que yo solicitaba y yo aproveché pues para decirle la verdad de lo que estaba pasando en el almacén. Pues que mis funciones se estaban viendo muy ralentizadas, que yo me estaba viendo muy estresado en el trabajo, que estaba teniendo muchísimas funciones fuera de lo que es almacén y yo estaba solo y le puse la condición de meter también un ayudante, aunque se fue a 4 horas. Eso era una empresa que yo defendía a muerte, ¿vale? Aunque él aceptó todo eso y con los meses me puso un ayudante, yo me sentía muy desmoralizado, yo me sentía muy desencantado con todo lo que había pasado, la verdad, porque a mí la empresa me gustaba, yo la tenía en muy alta estima y que pasara eso, que me hubiesen hecho eso, a mí me parecía ya de una empresa baja y una empresa basura. La verdad que yo durante los primeros 6 meses o incluso 9 meses o incluso el año, me sentía, bueno, no, los primeros 6 meses porque fue el primer contrato, yo me sentí muy a gusto en esa empresa y me sentí que tenía que defenderla, ¿no? Que la empresa merecía la pena, que había que luchar por ella, sobre todo porque tenía una gran reputación dentro de la náutica. Pues al final me di cuenta de que no, de que comprendí que era una empresa más que jugaba con las ambiciones y las vidas de las personas que trabajaban en ella y pues decidí que yo no quería seguir ahí, que, que me quería largar. Quizá un error por mi parte. La historia que vino después, porque yo o sea, cambié esa empresa por otra que me propuso irme con ellos, porque sabían que yo estaba mal ahí, y eso fue peor, peor el remedio que la enfermedad. Porque todo lo que pinta bonito, cuando te lo pintan muy bonito, hay que mirarlo bien con lupa. Hay que mirarlo bien con lupa porque seguro que hay algo detrás que no es tan bonito. Pero bueno, eso es para otro vídeo, esa anécdota va a ser para otro vídeo, porque si no nos vamos a alargar aquí toda una vida. Aunque sea un blog, yo no quiero estar aquí toda una vida dándote una chapa. Vale. La conclusión final y el consejo que voy a dar, pues debemos estar muy atentos a las ofertas de trabajo, debemos estar muy atentos cuando no ponen el sueldo o si ponen un baremo, pues te ponen entre 1.100 y 1.700. Entre 1.100 y 1.700 hay 600 euros de diferencia. Así que vamos a ver, vamos a ver. No os dejéis llevar por la desesperación. Las empresas también tienen necesidad y desesperación de personal. Aunque no lo creamos, eso es así. Siempre hay un margen de negociación. Si no pueden subir el sueldo, por lo que sea, porque ellos te dicen que no, que el sueldo es ese, ellos tienen ese sueldo, porque te lo dan desde el principio y ese es el sueldo que es. Intentad siempre pues que os den una promesa, ¿vale? De mejora de futuro, pero por escrito. Nada de palabra para que no les pase lo que me pasó a mí. Y siempre miren por su economía, ¿no? Si su economía pues les permite seguir buscando, pues adelante. Si no les permite, que ya están demasiado apurados, pues cójanlo. Pero una empresa que esconde el salario desde el principio y no te lo quiere decir o evita decírtelo, te dice, pero es que esto tiene muchos matices y tal, suele esconder trato de mierda hacia el trabajador. Siempre esconde un trato de mierda hacia el trabajador. Dense un valor. Dense un valor. Porque el valor que tú te des es el valor que estés dando a tu trabajo y es el valor que vas a seguir dando al resto de compañeros que te rodeen, ¿vale? Porque si tú te das valor,
y das valor a ese trabajo, vas a hacer que valoricen también el resto de trabajo. Una empresa nunca te va a ofrecer de primera lo mejor, ¿vale? Y eso es la verdad, porque ellos van a tirar y van a barrer para ellos. Y un departamento de selección, que yo he trabajado en eso también, va a tirar siempre para la empresa porque el empresario se lo exige que lo haga así. Si quiere que te especifique tips sobre cómo responder preguntas trampa, como es, ¿estás dispuesto a hacer horas extras? ¿O cuánto cobrabas en tu último trabajo, por ejemplo? Sin que te descarten directamente de esa oferta, ¿no? Eh, déjamelo en los comentarios y lo leeré, te prometo que lo voy a leer y haré un próximo vídeo hablando de eso. También pienso hacer un vídeo hablando sobre el tema de los horarios, que también tiene mucha tela, porque también te engañan con eso. Y sobre otros temas que tienen que ver con las ofertas y mis experiencias en las entrevistas, porque he tenido muchísimas entrevistas y muchísimas experiencias. Y nada, y si has llegado hasta aquí, darte las gracias por quedarte. Perdona que me mueva tanto, es mi primer vídeo y estoy un poquillo nervioso. Yo normalmente no hago vídeos así. Y pues nada, te invito a que me sigas y le dejas la campanita para los próximos vídeos. Y sobre todo que comentes, me encantaría que comentaran y saber un poco de vuestras experiencias y saber un poco qué pensáis de esto que les he contado, ¿no? Porque igual yo me estoy equivocando en mis pensamientos o tenéis otra forma de pensar, ¿no? Diferente. Igual ustedes tienen una forma de pensar, pues, que oye, que es aceptable, porque es aceptable. A lo mejor tienen una forma de pensar, pues no, pues por la empresa hay que dar, porque si tú das por la empresa sube y siempre vas a poder seguir ganando de eso. Sí, pero siempre te vas a que mi opinión personal, es que siempre vas a seguir ganando lo mismo, ¿sabes? Ellos nunca te van a proponer subir de ahí, ¿vale? Porque ya ellos tienen sus niveles hechos. Entonces, tiene que ser que alguien se vaya o se jubile para ellos proponerte un puesto por encima. Pero no te van a proponer el puesto del que se fue. Te van a proponer el puesto del que se fue más otras funciones que quizás abarquen las que tú hacías anteriormente. Porque también me ha pasado, ¿sabes? Ah, sí. ¿Quieres este puesto? Pues venga, vale, pero esto hasta que lo cubramos tienes que seguir haciéndolo, ¿vale? Entonces estás haciendo dos trabajos con el sueldo del anterior, pero con el sueldo del que se fue, pero el sueldo anterior que tú cobrabas, ya eso queda ahí para el que viene después, ¿vale? Pero vale, si yo estoy haciendo las funciones de este y las funciones que yo hacía antes, págame los dos sueldos. Págame los dos sueldos. O al menos me paga el sueldo aquel más la mitad de este, al menos, ¿no? Es mi lógica, ¿vale? Y como eso yo tengo muchas lógicas que a lo mejor te pueden venir bien o no. Pero bueno, para otro vídeo. Dale a seguir, activa la campanita y comenta todo lo que quieras, que yo te leo. Chaito y muchísimas gracias por estar ahí. Chao.